Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con más contenido de tácticas aquí por el canal y en esta oportunidad regresamos con la habitual serie de las 3 mejores tácticas, la primera edición de este 2025. Para refrescarles un poco la memoria, en este tipo de video les muestro las 3 mejores tácticas que usé en los últimos meses, que en esta ocasión abarcarán los primeros 4 meses del año. Así que aquí podrán conocer lo que más me funcionó en este último tiempo en todas mis ligas, torneos y batallas importantes a nivel competitivo y a nivel general en el juego. Así que espero como siempre que les guste el video y que sigan apoyando a esta serie. Antes de seguir con el video de hoy no olviden darle like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y ahora también con canal de WhatsApp. Así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces con la primera de las 3 mejores tácticas que usé en estos primeros meses del 2025. Y como de costumbre, iniciaremos con la opción táctica más ofensiva que mejores resultados obtuvo, sobre todo en condición de local. Vale aclarar que se lo usó tanto con la 4-3-3A como con la 4-3-3B, una alineación que sigue siendo la más destacada para asegurar los duelos en superioridad y en condición de local, una táctica a la que siempre le hago algunas modificaciones para mantener su efectividad y así seguir utilizándola. Una táctica que dependiendo del tipo de liga que esté disputando va a cambiar su presión para adaptarse a tácticas más competitivas, y vale la pena aclarar que en este tipo de alineaciones siempre recomiendo contar tanto con el plus de nacionalidad como también con el plus de posiciones específicas, sobre todo a un nivel más competitivo. Y nuevamente remarco, como en todos los videos sobre 4-3-3, que lógicamente la táctica será aún más recomendable siempre y cuando seamos locales, más aún si somos superiores, ya que allí ha demostrado su mejor rendimiento. Aún así, para aquellos que quieran usarla siendo visitantes, solo se las recomendaré siempre que sean muy superiores a sus rivales o si no han mejorado su nivel de estadio. Bien dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que se podrán usar tanto en la 4-3-3A como en la 4-3-3B. En primer lugar, el estilo de juego que se utilizará en cualquier situación será siempre el de juego por las bandas. En cuanto a la agresividad, aquí se la podrá jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. Como siempre, remarcarles que si usan esta alineación en superioridad, ya sea de equipo o de estadio, lo ideal será no arriesgar tanto con la agresividad para evitar alguna expulsión innecesaria. Por el lado de las tácticas en línea, aquí les recomendaré 3 opciones. La primera será con todos en su posición para cuando sean muy superiores a su rival y jueguen ligas o torneos públicos. La segunda opción será con el siempre confiable apoyo de medios a la defensa cuando tengan duelos más parejos y en ligas privadas. Y la tercera opción será con doble apoyo tanto de los delanteros al medio como de los medios a la defensa para intentar dominar los partidos que sean muchísimo más competitivos como los que se desarrollan en batallas o ligas individuales del foro. Recuerden estos ajustes para aplicarlos correctamente en sus partidos. Asimismo, si llegan a tener dudas sobre cuál opción utilizar, la más recomendable siempre será la opción 2, con el único apoyo de los medios a la defensa. Y bien, llegando ahora sí a las avanzadas, aquí tendremos 2 combinaciones, siendo la primera con una presión alta de 67 en cerrando espacios, con un estilo ofensivo de 67 y con una velocidad de pases rápidos en 68. Esta opción táctica es más para duelos del competitivo de OSM. Y la segunda combinación para partidos de ligas y torneos públicos es con una presión balanceada de 57, con un estilo ofensivo en 75 y con una velocidad de pases rápidos en 70. Vale aclarar que si bien ambas opciones me han vendido en cualquier tipo de liga, recomiendo una en cada escenario ya que en esos casos se destacaron por encima de la otra opción. Y bien, ya para saber la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizó como siempre un marcaje zonal y no se usó con el fuera de juego. Bien, pasamos ahora a la segunda táctica que más me ha funcionado en este inicio del 2025 y será tanto para la alineación 4-5-1 como para la 4-2-3-1. 2 alineaciones que en este año siguen rindiendo muy bien, sobre todo a nivel competitivo. Y si bien la 4-2-3-1 pareciera que le saca ventaja a la 4-5-1 en algunos aspectos, la verdad que ambas son igual de confiables ya que siempre se sostienen en el tiempo, ya que no dejan de ser las más utilizadas en los torneos más competitivos e importantes de OSM.
y si bien siempre algún ajuste táctico es necesario para recuperar su efectividad, ambas alineaciones se caracterizan por un gran dominio en condición de local y por una solidez defensiva en condición de visitante. Pero como siempre, destacar la importancia de la selección correcta de especialistas, que a veces resulta un punto muy positivo cuando se los escoge bien y negativo cuando no lo hacemos. Pero es una característica de estas alineaciones el saber aprovechar las pelotas paradas, y lo que marca la diferencia entre una táctica y otra. Por último, también mencionar que si pueden contar con el plus de nacionalidad y el de posiciones específicas, muchísimo mejor, ya que se nota la diferencia con el CI y el CD en sus posiciones. Bien explicado todo esto, vamos entonces con las avanzadas que se utilizaron tanto en la 4-5-1 como en la 4-2-3-1. En primer lugar, esta táctica se la jugó lógicamente con el estilo de tirar o disparar desde lejos. En cuanto a la agresividad, siempre se la usó en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea se podrán usar dos combinaciones, siendo el apoyo de medios a la defensa la mejor opción para los partidos en casa, y el doble apoyo de delanteros al medio y de medios a la defensa para los partidos en condición de visitante. Y en las avanzadas, tanto en la 4-5-1 como en la 4-2-3-1 se utilizó una presión de defensa profunda de 36 con un estilo defensivo en 26 y con una velocidad que fue de juego de posesión en 56. Y ya para cerrar la táctica, estas alineaciones se jugaron como siempre con un marcaje zonal y no se utilizaron con el fuera de juego. Bien, pasamos ahora a la tercera y última táctica que mostraré en este video. Y como desde hace tiempo en OSM, no podía faltar una combinación táctica de contraataque que siempre están destacándose por su efectividad. Y si bien al inicio del año parecía algo inestable, la verdad que a grandes rasgos sigue manteniéndose con muy buenos resultados, ya sea con 5-2-3, 5-3-2 o 5-3-1-1, tanto a nivel competitivo como a nivel general de OSM, ya sean ligas o torneos públicos como en Copa de Ganadores. Estas son alineaciones que siguen viniendo ante todo tipo de alineación y simplemente con algunos ajustes pueden adaptarse sin problemas a la alineación y a la táctica rival. Y que a diferencia de la opción de tiro desde lejos, aquí no se depende tanto de especialistas y de plus extra, aunque igualmente si lo tienen siempre será muy positivo para la táctica. Y vale la pena aclarar, por si quedan dudas, de que las tácticas que mencionaré pueden funcionar perfectamente tanto en 5-2-3 como en 5-3-2 y 5-3-1-1. Bien dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que se podrán utilizar en estas alineaciones. En primer lugar, el plan de juego que se utilizará será como siempre el del contraataque. En la agresividad la podremos usar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja y normal o cuidadoso con jueces rojo. En las tácticas en línea, aquí casi siempre fuimos a lo seguro, y eso es el apoyo de medios a la defensa, mientras que en algunas ocasiones muy específicas de extrema inferioridad se la puede usar con doble apoyo a la defensa tanto de los delanteros como de los medios. Y ya en las avanzadas, esta táctica utilizó una presión de defensa profunda en 34, con un estilo defensivo en 32 cuando seamos locales y en 22 cuando seamos visitantes, y con una velocidad de pasos rápidos en 68. Y bien, para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se usó un marcaje zonal y no se usó con el fuera de juego. Bien, estas han sido mis 3 mejores tácticas con sus respectivos ajustes en estos primeros 4 meses del 2025, desde el mes de enero hasta este presente mes de abril. Y por todos los grandes resultados que me han dado, es que se las recomiendo como siempre para que también puedan aprovecharlas en sus partidos. No tengo dudas de que estas alineaciones con sus respectivas tácticas les darán grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, como siempre déjenle un like y un comentario para apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Como siempre, pueden dejar en los comentarios lo que más les haya funcionado en este 2025 si quieren compartirlo con los demás suscriptores. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.